Bienvenidos un día más, bienvenidos una semana más a la Clínica Dental Navarro, en la Plaza del Mercado número 17. Doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de esa ausencia, ¿no?, de piezas en los pacientes. ¿Qué consecuencias tiene este problema? Pues sí, además es un problema que al final la consecuencia que tiene es que los pacientes tienen que acabar acudiendo a nosotros para buscar una solución, porque ya empiezan a tener el problema es que a la hora de perder piezas los dientes contiguos se empiezan a mover, el paciente empieza a masticar peor, incluso si se prolonga mucho en el paso del tiempo puede acarrear problemas en las articulaciones debido a esa inestabilidad a la hora de cerrar. También supone un mayor desgaste en las piezas contiguas y todo ello, pues como decimos, provoca esos problemas a nivel de la masticación y ese desgaste paulatino y progresivo en los dientes que le quedan. Hay casos en los que, si por ejemplo perdemos una pieza, los dientes contiguos tienden a ocupar ese espacio, también el antagonista tiende a obstruirse y en ocasiones también lo que va ocurriendo es que en las zonas donde falta la pieza, el diente actúa como el andamio del hueso y progresivamente, poco a poco se va perdiendo ese hueso, con lo que, por ejemplo, si en un futuro quiere acceder a un tratamiento con implantes, es un tratamiento más complicado porque hay en ocasiones en los que tenemos que recurrir a hacer regeneraciones, aumentos de hueso para poder colocar esas piezas. Pero bueno, sin más dilación, vamos a hablar del caso de hoy. Este era un paciente que también había perdido muchas piezas. El problema que teníamos es que en las zonas posteriores presentaba esas ausencias, eso implicaba que solo contactaba con los dientes anteriores. Al sobrecargar estos dientes se genera un desgaste más agresivo sobre esas piezas, lo que progresivamente va generando la reabsorción y el desgaste de las piezas. Además, en estos pacientes es típico que poco a poco, según se van desgastando las piezas, se pierde la altura facial inferior, es decir, la cara la dividimos en tres planos, pues esa parte inferior poco a poco va disminuyendo por ese desgaste tan agresivo. Como vamos viendo, pues bueno, en ocasiones a la hora de rehabilitar las bocas de los pacientes, nosotros le damos tres posibilidades. Bueno, lo primero, siempre priorizamos el mantener las piezas del paciente. Para nosotros eso es fundamental. No optamos por quitar todos los dientes, sino que si esos dientes tienen como mínimo un par de milímetros por encima de la encía que nos sirvan de ferrule, de soporte para las futuras prótesis, intentamos mantenerlos. En este paciente, pues cuando están muy desgastados los dientes, lo que recurrimos es a reconstruirlos y poner posteriormente fundas. Si no tienen un desgaste muy llamativo, pues como por ejemplo a lo mejor los dientes inferiores, que no es un desgaste tan agresivo en esos dientes, lo que hacemos es reconstruirlos con composites, porque las fundas, para poder colocarlas, tenemos que desgastar 1,5 milímetros alrededor de toda la estructura dentaria, generando pues un daño al diente. En los dientes que están muy decapitados no es así, porque no tiene esa estructura dentaria, pero en los dientes que todavía conservan algo de diente es preferible pues hacer reconstrucciones con composite, que es un tratamiento mucho más conservador que el tratamiento con las fundas. Luego, para esas zonas ausentes, para esas piezas que el paciente ha perdido, le damos tres posibilidades, como decíamos. Los aparatos de quita y pon, que tienen la desventaja de esos aparatos es que con unos ganchos se abrazan a los dientes y suele ser un poco más incómodo porque genera úlceras, llagas. Luego tienen los puentes, que es imprescindible que tenga el paciente sus dientes para podernos apoyar sobre sus propias piezas. Y luego ya, por último, los implantes, que para nosotros es el tratamiento de elección, pero no en todos los pacientes colocamos implantes, pues por diferentes motivos. Hay pacientes que por miedo a cómo va a ser la cirugía, la morbilidad que va a tener, las molestias que puede tener posteriormente, el presupuesto, por diferentes motivos escogen otras opciones que no sean los implantes, aunque decimos que para nosotros es el tratamiento de elección. En el caso de este paciente, como vamos a ver en las siguientes imágenes, bueno, vemos esos desgastes, vemos como los dientes inferiores que no estaban sometidos a oclusión no tenían ese desgaste tan agresivo como sí los pocos dientes anteriores que le quedaban. Aquí vemos en una fotografía oclusal, pues bueno, restos de raíces que tenía, un poste con el que habían intentado reconstruir esa pieza y como veíamos, pues bueno, esas sombras que aparecen corresponden con el nervio. Lo que hacemos en estos casos, desvitalizamos, colocamos postes dentro de las raíces, reconstruimos el diente y posteriormente colocamos fundas en esas piezas. En la parte de abajo, como decíamos, no era un desgaste tan agresivo y en esos casos recurrimos a
a las reconstrucciones. Este es el tratamiento con las fundas, como decíamos, dientes muy desgastados, los hemos rehabilitado con fundas porque si lo hubiéramos hecho con reconstrucciones serían demasiado grandes y serían muy frágiles y con muchas posibilidades para que se fracturasen. Reconstruimos esas piezas con las fundas, el paciente en el maxilar superior había optado, le faltaban bastantes piezas y había optado por un aparato removible. Con el tema de los aparatos removibles, de los esqueléticos, también comúnmente llamados, el problema que tenemos es que en la parte superior se suelen tolerar mejor, pero en la parte inferior, debido al movimiento de la lengua y de los carrillos, suele ser más incómodo y por esa razón pues, se toleran mucho peor en el maxilar inferior. Con lo que este paciente decidió rehabilitar el maxilar superior con esqueléticos, con un aparato de quita y pon, y en la parte inferior decidió colocarse implantes, que es una opción fija y es mucho más cómoda. Además, pues el paciente no quería que se le vieran los ganchos, con lo que tenemos la alternativa de poner lo que se denominan ataches. Ataches, lo que ponemos son una especie de bolas que vamos a ver ahora en las siguientes imágenes. Lo que hacemos es un añadido, es una bola que queda adherida contra las coronas del maxilar superior, que actúa como el macho, la prótesis lleva unas hembras, que son unos teflones, para que de esa manera consigamos que no se le vean los ganchos y el tratamiento sea más estético. Aquí vemos como habíamos puesto ese atache para camuflarlo. En este otro lado, al final decidimos no poner un atache porque la prótesis tenía suficiente retención y, como decíamos, pues evitamos ese inconveniente estético que suponen los ganchos, para que de esa manera pues el aparato pues tenga unas propiedades estéticas superiores. Bueno, aquí vemos los implantes, como habíamos colocado en esas piezas, en esas ausencias. Como no le faltaban muchas piezas, nosotros también le animamos a que se pusiera implantes para no tener que llevar un aparato removible para solo 2 piezas, con la incomodidad que el mismo aparato genera. Dado que el aparato para reponer esas piezas necesita adaptarse o retenerse en los dientes contralaterales. Seguimos viendo bueno, como veíamos, este es el aparato, vemos que no se le ven los ganchos, como vemos en los implantes en el maxilar inferior, y de esa manera lo que nosotros hacemos es recuperar ese espacio que había perdido entre ambos maxilares, para de esa manera devolver la altura facial que el paciente tenía anteriormente, estéticamente el trabajo pues que cumpla pues con todas las expectativas que tenía el paciente, y además, pues como decimos, que pueda masticar perfectamente y estéticamente que esté bien. Estas son pues las imágenes del aparato, bueno, lo de los aparatos removibles, aunque nosotros le ponemos los ataches para que sea más cómodo, pero el aparato siempre lleva una parte en el paladar para que de esa manera pueda unir ambos lados. Y bueno, se adapta. Hay diferentes tipos de aparatos removibles, los hay que son metálicos y los hay solo de resina. Cuando tenemos algunas piezas siempre utilizamos aparatos que llevan esa estructura metálica, debido a que la estructura es mucho más fina que la resina y más cómoda para los pacientes. Seguimos viendo, bueno, las reconstrucciones que habíamos hecho con composite para cubrir esos defectos, y estos son los implantes que reponían esas piezas ausentes que presentaba el paciente. Y bueno, la estética del paciente, ya vemos que el paciente, pues bueno, a la hora de sonreír, como decíamos, no se le ve ningún gancho. El color de los dientes, pues tenemos que buscar un color que sea el adecuado para la edad del paciente. Entonces no ponemos un diente excesivamente blanco, porque si no, obviamente se vería que los dientes no son suyos. Entonces buscamos un color, como decimos, ajustados a la edad del paciente. Vemos que a la hora de sonreír el paciente presenta una exposición adecuada, y conseguimos, pues como hemos dicho, devolverle la estética y la función para que el paciente pueda volver a masticar en unas condiciones óptimas. Después de ver este espectacular cambio, ¿no?, ¿el paciente debe de llevar un seguimiento específico? Sí, en todos los casos que hacemos rehabilitaciones completas, nosotros les vemos al mes, a los 3 y a los 6 meses. Para nuestra intención, y siempre cuando acude el paciente por primera vez, le decimos, porque en muchas de estas ocasiones lo que ocurre es que el paciente, por dejadez, pues poco a poco va su boca empeorando, y para que no lleguen a ese extremo, pues como decimos, lo primero que le insistimos es que tiene que ser disciplinado, que tiene que adquirir una serie de hábitos,
porque una vez hecha la rehabilitación, el éxito del tratamiento depende directamente de los hábitos que adquiera el paciente. Si el paciente se cuida, tiene una buena higiene, el tratamiento no le tiene que dar ningún problema. Si tuviera cualquier problema, pues con la cerámica, con la resina, con cualquiera de los materiales con los que trabajamos, nosotros nos encargaríamos, le daríamos una garantía. Pero eso sí, si el paciente no se cuida y no tiene unos buenos hábitos, es cuando el tratamiento puede darle problemas. Para ello, pues le hacemos un seguimiento exhaustivo hasta que vemos que realmente ha adquirido esos hábitos, que se está cuidando, que se está preocupando por el trabajo, y con ello tenemos la tranquilidad de que no vamos a tener problemas a largo plazo. Muy importante nuestra salud bucodental. Doctor Navarro, muchísimas gracias por la información de hoy. Nos veremos dentro de una semana. Gracias a vosotros. Gracias.